Amigos, amigas, gente de México y el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Oscuridades, programa número 21. 21, ¿Cómo no? Ya estamos aquí 21. de regreso, 21, como dice mi buen amigo Flavio. Hoy tenemos invitado a Raúl Armando Santana Rivas, un compa que queremos así entrañablemente de corazón y que vamos a hablar con él de el libro que él coordinó, Retratos Psicosociales en el México Contemporáneo Pueblo. Entonces quédense al programa, pero antes de eso, bueno, vamos a darle la bienvenida. Acá está Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos con noticias. O bueno, empezamos a Flavio, ¿verdad? Pues sí, Ya ya, lo conocen bienvenidos, también, bienvenidos. ya lo conocen. Creo que ya lo conocen. Bienvenidos, Mesa, ¿no? Bueno, igual también para reafirmar otra vez, bueno, ya teníamos, a lo mejor la gente no sabe, pero 2 meses casi desde que estamos invitando a Raúl. Ya Sí, teníamos era como como dos meses, no dos habíamos podido meses y agendar por medio. tiempos y pues qué gusto que por fin Es se cierto. nos hizo. Bueno, ahora nada más en las noticias va a haber un repaso muy rápido, que pues obviamente la noticia que causó un poco más impacto hace alrededor de 15 días fue la muerte de Fidel Castro. Aquí una imagen que la vi tú, que la subiste, Aníbal, en Facebook, su legado. Fue lo que pesa en América sin desnutrición infantil según la UNICEF, declarado Paraíso Internacional de la Infancia, tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina, 130.000 Méxicos graduados desde el 60. Y pues bueno, así pudiera seguir con todo lo que, con todo este legado que dejó, que como bien tú lo has comentado muchas veces y lo hemos comentado aquí, quizás el imperio lo ha criticado mucho, lo ha hecho muchas parodias de que es un régimen comunista muy, vaya, totalitario. Pero pues bueno, creo que al final de cuentas la realidad pues, la vive la gente y pues las estadísticas también nos dan ese punto de realidad. Ujú, sí, bueno, es una de las noticias que infaltablemente vamos a comentar hoy. Y pues a ver, ustedes, Flavio o Raúl, te tocó venir en un momento muy importante. Yo creo que esa espera de 2 meses y medio fue para que llegara a este punto de que aquí platicáramos sobre un tema tan polémico y un hombre tan polémico como es Cuba y Fidel Castro. Entonces, bueno, a ver, los escuchamos. ¿Quién quiere comenzar? Flavio, Raúl, Raúl. Flavio, ¿qué Raúl. opinan? A ver, Raúl. Bueno, yo frecuentemente me siento como a la mitad, ¿no? Generacionalmente, y eso me coloca como a veces forzado a caer bien a los más jóvenes o a los más viejos que yo y a cometer muchos errores de información. Y es el caso, ¿no? Es el caso del tema de Fidel, porque creo que yo no he tenido como mucho tiempo pues de averiguar cómo es la vida en Cuba. Yo no he asistido, y la verdad es algo que yo a partir de la crónica de otros voy sabiendo, pero algo que sí es que he mantenido una distancia respetuosa, ¿no? De esa información desde antes. Y pues hay por ahí algunos documentales donde salen estas cosas positivas y pues tienen credibilidad, ¿no? Por ahí hay alguno de Michael Moore sobre la salud, Ujú. que él mismo va a Psico, bueno. atenderse, ¿no? Entonces, eso me parece que yo ya desde hace mucho lo daba por hecho, este, y no tenía ahí como más que pues, la misma admiración de otras cosas que también en otros países o en su momento en México hubo, ¿no? Ajá. Ese recuerdo pues que de una especie de híbrido de gobierno como socialdemócrata con beneficios a la gente, me tocó todavía vivir cosas. Entonces, eso uno lo daba por hecho, y es muy interesante el momento porque hablando ya generacionalmente, yo tengo alumnos de 19 años que ignoran completamente, ¿no? No son capaces de tener una postura siquiera, y si la tienen, pues es información bastante superficial o que no la saben pues fundamentar, y en general no tienen una postura porque no se familiarizaron con esa información. Eso es algo generacional bien interesante porque para el tema de los movimientos sociales, colectivos así a gran escala, como puede ser una revolución, pues eso habla del momento en el que estamos,
completamente imposibilitado de organizar a grandes cantidades de personas. Hay un montón de fenómenos que lo explican o lo tratan de explicar, ¿no? Pero es el tema también de Cuba o de Fidel, que sería pues el fin de una época, como dicen algunos, sobre todo por el tipo de personas que creo que sostuvieron ese régimen y que ahora quizá ya no, en la misma Cuba. Entonces eso es algo que a mí me llama la atención, porque la época la marcan los actos de las personas y esos actos creo que ya no se van a repetir. Muy bien, pues a ver, Flavio, éntrale. Pues No le miren, saques. yo tal vez como a diferencia de algunos compañeros, yo sí he estado en Cuba 2 veces. Estuve en el 2001, y regresé en el 2005. Y pues miren, yo pienso que la muerte de Fidel no significa la muerte pues el sistema político económico cubano, ¿no? Porque, bueno, si algo, pues bueno, se hizo en Cuba es como gestar una base social muy interesante. Sí. La democracia cubana es muy diferente a la democracia mexicana, a la democracia gringa y creo que a todas las democracias. Sí. Yo no estoy de acuerdo en ese régimen político, ¿no? El cubano. En ningún gobierno estoy de acuerdo yo. Pero ese me parece que es uno de los sistemas políticos tal vez como más sólidos y más con una base social más trabajada. Sí, en todo el territorio de Cuba existen lo que se llaman los CDRs, que los CDRs son las siglas para simplificar los comités de defensa de la revolución. Eso significa CDR, ¿no? Comité de Defensa de la Revolución. Entonces en cada barrio cubano o en cada grupo de casas, ciertas casas o cada territorio, se fundó en todo Cuba un CDR, ¿no? Y todo Cuba está lleno de CDRs, Comités de Defensa de la Revolución, que bueno, cuando se hizo la Revolución Cubana en 1959 y cuando por fin se logra el triunfo, pues bueno, Fidel Castro y bueno, quienes integraron el Partido Comunista Cubano decidieron formar esos Comités de Defensa de la Revolución, los CDRs, como una plataforma de organización cívica social de los ciudadanos para que en cada barrio, en cada pueblo, en cada espacio geográfico donde hubiera cubanos, pues la misma gente trabajara y planteara los problemas en cada CDR. Entonces en Cuba ocurre algo muy curioso. Cuando hay elecciones, cierta cantidad de CDRs proponen candidatos y entre ellos votan. Entonces de cierta cantidad de CDRs, de los candidatos que hay, gana uno. Y ese ganador compite así con otro ganador de otro grupo de CDRs y así se va haciendo por todos lados. Y cuando gana, diríamos, una persona, él es el que después competía con Fidel Castro, ¿no? Por la presidencia. Pero pues bueno, Fidel Castro pues era Fidel Castro, ¿no? Difícilmente le ganaba, ¿no? Entonces esas elecciones que se hacían periódicamente cada 6 años o 5 años, pues bueno, por eso es que Fidel Castro nunca perdió la presidencia, ¿no? Sí había elecciones, no como pues las noticias generalmente estadounidenses que llegan aquí, ¿no? Que allá nunca había elecciones y eso, pues, bueno, aquí nunca nos enteramos de lo que sucede en la política de Cuba porque pues todas las noticias están filtradas, ¿no? Claro. Entonces en mis visitas que yo hice en Cuba, en el 2001, por ejemplo, ya yo tuve muchas, fui a un encuentro cultural, ¿no? Que organiza aquí una institución de aquí de Guadalajara que se llama Instituto Mexicano Cubano, sí, coordinado por Tere López. Entonces yo con ellos me adherí y en ese encuentro cultural, pues bueno, nosotros teníamos visitas con grupos de mujeres, con grupos de estudiantes, con campesinos, con obreros. Con ferrocarrileros, etcétera, ¿no? Te reúnes con varios tipos de gentes y con médicos, enfermeros, etcétera. Entonces, cuando platicamos ahí con estudiantes y con políticos cubanos, pues ellos nos explicaron abiertamente cómo organizaban ellos sus cambios de regímenes, ¿no?
y me quedó claro pues que era pues, un sistema democrático así más, una democracia más directa, y bueno, pues estaba como interesante, ¿no? Y ellos dicen, bueno, aquí cualquier persona del mundo viene y nos puede preguntar y nosotros le explicamos cómo aquí nos elegimos, ¿no? Y me parece que su apertura era como muy clara, ¿no? Y bueno, allá tú puedes ir siendo incluso extranjero, vas a cualquier hospital y te atienden sin cobrarte nada, ¿no? Yo me acuerdo también que cuando fui allá compré 2 cajas de libros, así cajas grandes, que me costaron más o menos como $0.50, ¿no? Fíjate Sí, nada más. y cuando venía en el aeropuerto me confiscaron cierta cantidad de libros, y me dijeron, oh, pues es que tú llevas muchos libros, pero la idea aquí, los libros aquí en Cuba son casi gratis, son muy baratos, pero te vamos a confiscar porque los extranjeros tienen limitada la cantidad de Órale. libros que pueden sacar. Aquí más bien, si nosotros producimos muchos libros es para que los cubanos tengan acceso a los libros, entonces los extranjeros sí los Te limitamos. nomás. Y sí me confiscaron una cantidad de libros porque pues ya me había pasado yo, ¿no? Me había pasado yo como del De la límite. cantidad, Pero ajá. es increíble cómo ahí en Cuba vas a las librerías y pues un libro te cuesta a veces como 50 centavos de peso cubano. Entonces, para que se den una idea, más o menos $1 equivale como unos 30 pesos cubanos. Entonces, un libro te cuesta como 50 centavos de peso cubano, o sea, es muy poquito, ¿no? Entonces, es realmente muy barato lo que tú pagas allá por libros, ¿no? Y bueno, también en otra ocasión, en una reunión, estuvimos ahí en barrios, ahí en La Habana, barrios de las orillas, con barrios de haitianos, ¿no? Porque allá en Cuba, de Haití, mucha gente ha habido, de Bahamas, de Haití, cuando fueron esas dictaduras brutales, ¿no? Ahí en Haití, muchos haitianos, pues desesperados, se fueron y Cuba los recibió como exiliados. Así Entonces es. ahí en las zonas de las orillas de La Habana, ahí pegadas al mar, eh, ahí hay muchos barrios de haitianos, ¿no? Que ellos son pues de ascendencia netamente africana, ¿no? Son de piel tal cual negros y ellos, bueno, perdieron ya el acento francés y ahora hablan muy con el acento cubano, Ujú. el cubanol, como le digo yo, ¿verdad? El español con el matiz cubano. Y ellos nos platicaban como esas circunstancias de cómo, pues bueno, la brutalidad política allí en Haití los obligó pues a escaparse, ¿no? A salir como pudieron, de manera forzada y cómo Cuba les abrió pues las puertas y ellos ahora ahí en Cuba recibían pues atención médica, tenían un trabajo, recibían comida y educación, lo más importante. Y los niños así de origen haitiano, como de 5 años, me recitaban a mí los poemas del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos, De etcétera, Machado. de memoria, ¿no? Increíble Sí. cómo estos niños de origen haitiano y ahora ya nacionalizados cubanos te recitaban así los poemas, ¿no? Y ellos metían así movimientos con las manos y luego ellos te explicaban la zona donde ellos vivían, los eventos de la Revolución Cubana que ahí habían ocurrido, quiénes combatieron, quiénes murieron, te decían los nombres de los milicianos cubanos que murieron, de los militares del ejército de Cuba que murieron. Es decir, ellos conocen muy bien su historia. Y niños así chiquititos de 6 7 años, ¿no? De origen haitiano. Y en otras zonas rurales, en muchos pueblos que estuve, era lo mismo, ¿no? A las orillas de los pueblos, cuando vas entrando, ellos hacen monumentos de los revolucionarios que combatieron en la época de la revolución. Y los niños y la gente, cualquier ciudadano ahí te narra los hechos, ¿no? Y dice, no, que aquí murió fulanito y tal, sultanito, y te narran cómo los mataron y qué hazañas hicieron. Te conocen muy bien también como la historia regional. Siempre en cada pueblo hay un museo y en ese museo te historizan los eventos más importantes de la historia cubana, las cuestiones, la arqueología del lugar. Es muy interesante, ¿no? Y eso en todo Cuba lo ves, ¿no? O sea, tú no necesitas, como por ejemplo aquí en México a veces cuando suceden este tipo de eventos oficiales que siempre hay una élite dentro de las escuelas públicas o privadas, ¿no? Y esa élite de niños generalmente son los que
los que saben más, ¿no? Ujú. Y allá en Cuba platicas con cualquiera y cualquiera tiene así como ese nivel de conocimiento histórico y político, ¿no? Y a cualquier lado donde vas tú, eh, puedes preguntar por los CDRs, ¿no? Los Comités de Defensa de la Revolución, y los CDRs son la misma gente. Te dicen, no, pues mira aquí, quien es el presidente de este CDR es fulanito de tal, el vicepresidente es tal, y nos reunimos tales y tales días a la semana. Entonces ellos, en todos los rincones de Cuba, mínimo una vez o dos veces por semana se están reuniendo. Y en los CDRs lo que se platican son los problemas que ellos tienen, ¿verdad? Que bueno, en realidad pues no son muchos problemas, más bien lo que hacen casi siempre es como discutir de cuestiones de política internacional, ¿no? Este, y, y eso en cualquier rincón de Cuba tú lo ves, ¿no? Ahora, ahí en Cuba hay zonas turísticas donde puede llegar la gente, ¿no? Ahí en La Habana, por ejemplo, en Varadero, y vas a todas zonas turísticas y tú como extranjero pues te venden todo como que si fueras turista, ¿no? Ujú. Pero si viajas tú, por ejemplo, a otras zonas no turísticas, tú con $1 comes unos 3, 4 días prácticamente. Es muy barato en Cuba, ¿no? En relación, por ejemplo, a otros países, ¿no? O sea, en otros países tú vas, es como muy caro, ¿no? Y ahí en Cuba, cuando hay, por ejemplo, festivales, ahí en el Malecón, ahí en La Habana, en Varadero, etcétera, pues los festivales son totalmente gratuitos, abiertos, ¿no? Nadie paga ahí un solo centavo por estar. La comida generalmente es muy barata, súper barata, diría yo, ¿no? Casi, casi regalada, ¿no? Hay unos aguacates así grandes, ¿no? Muy sabrosos, ¿no? Muy ricos. Y como esa estructura está prácticamente por toda Cuba, entonces, pues yo les comentaba que la muerte de Fidel no significa que vaya a morir esa estructura, porque pues la gente es la que sí estuvo como a la base, ¿no? Y la misma gente se encargó por generaciones de hacer una organización que a ellos les permitiese como eh, organizarse de ese modo. Eh, hay otras digamos, como modos en que a veces de manera externa se han interpretado como ese modo en que los cubanos se han organizado. Pero como les digo yo, generalmente más bien todos los enemigos que Cuba se hizo de aquí de los alrededores, pues bueno, de prácticamente toda Latinoamérica, pues todos le lamben los huevos a los gringos, ¿no? A Estados Unidos. Sí. Y hubo un momento dado cuando estuvo la crisis así dura, cuando cayó la Unión Soviética, por ahí en los noventas, ¿no? Inicios de 90. los noventas, pues la mayoría de los países le dieron la espalda a Cuba, ¿no? Esta excepción por ahí de los argentinos, de Venezuela, de México, Ecuador, pero de ahí más todos le dieron la espalda a Cuba. Y bueno, los cubanos, pues ellos supieron más bien cómo organizarse internamente para poder como soportar el embargo económico que desde los 60 Estados Unidos les impuso. Ahora, ustedes se fijan, recientemente las relaciones diplomáticas que se reactivaron entre Estados Unidos y Cuba, pues nomás fueron relaciones diplomáticas porque el embargo a Cuba sigue, ¿verdad? Y bueno, ya los estadounidenses ya pueden viajar libremente a Cuba sin que ahora sí Estados Unidos los castigue, ¿verdad? Porque durante muchas décadas cualquier ciudadano estadounidense tenía prohibido viajar a Cuba. Y muchos ciudadanos estadounidenses que lograron viajar a Cuba lo hacían de manera clandestina, ¿no? Se iban a otros países y de ahí pues viajaban a Cuba. Y así es como muchos de ellos lograron conocer Cuba, porque más bien era Estados Unidos el que les prohibía a sus propios ciudadanos viajar a Cuba. Y no al revés, ¿no? No que Cuba les prohibiera a los estadounidenses que viajaran a Cuba. De hecho, por ahí por muchos años las escuelas de medicina de Cuba ofrecieron 500 becas por año a estudiantes norteamericanos, ¿no? Que ellos iban a estudiar como médicos a Cuba. Así les respondió Cuba a Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, miles y miles de mexicanos que se han formado en Cuba también, ¿no? Que han hecho licenciaturas, o maestrías y doctorados, prácticamente todos los niveles económicos, y donde la característica principal para que Cuba aceptara mexicanos era que fueran pobres, que fueran de la clase baja. Es decir, que ellos no tuvieran recursos para que les impidiera pues, estudiar, ¿no? Y Cuba recibió así miles y miles durante décadas
de estudiantes mexicanos, ¿no? Que ellos fueron a Cuba y estudiaron licenciaturas, maestrías o doctorados y no pagaron un solo peso. Y por el contrario, más bien Cuba les ofreció siempre un hospedaje y los alimentó. Y les ofreció obviamente la universidad de manera como gratuita, ¿no? Todos esos detalles, pues bueno, generalmente las cadenas televisivas de Estados Unidos o de México, de Europa, generalmente no publican nada de eso. Porque bueno, sabemos muy bien que todos los enemigos de ese sistema de organización social dentro y fuera de Cuba, pues bueno, han sido enemigos que ellos no pudieron seguir haciendo negocios a base de explotar el trabajo humano. Y bueno, pues en Cuba, pues bueno, la misma gente defendió eso, ¿no? Que no hubiera gente que explotara a otros. Aunque ciertamente sigue habiendo desigualdades en Cuba, ¿no? Como en todos lados. Si hay una élite dentro de Cuba, ¿no? Si hay desigualdad en Cuba, eso hay que decirlo. Y eso los mismos cubanos lo reconocen, ¿no? Tú vas allá, a Cuba, y tú puedes hablar de eso libremente y nadie te dice nada, ¿no? Los mismos cubanos dicen, bueno, aquí sí hay desigualdad, ¿no? Hay unos más ricos que otros, etcétera. Sí, sigue habiendo ricos y pobres en Cuba, pero eso no lo niegan ellos. Y bueno, en la televisión cubana es muy interesante. Yo les recomiendo a ustedes que vayan a Cuba cuando puedan. Allá tú puedes ver un programa cubano y vas a ver la diferencia entre ver un programa de televisión cubano y uno mexicano. Por ejemplo, ellos allá, no sé, ellos ven películas como cualquier lado, ¿no? Pero ellos, la cultura de ellos es que cada película la analicen. Entonces, por ejemplo, te proyectan primero la película, ¿no? No, pues te proyectan la película y después de la película viene un análisis, dependiendo del tema de la película. Si, por ejemplo, la película trata sobre drogas, pues te ponen ahí un médico, ¿verdad? Después de la película un médico, te ponen un sociólogo y el conductor, ¿verdad?, del programa. Y platican, o sea, se ve la película y después el médico y el sociólogo te analizan el contenido de la película, ¿no? Te analizan, pues, esto tiene la película, expresa esto. Te hablan de otras cuestiones que generalmente no se harían. Y ellos tienen programas, sí, de televisión también, como cualquiera, pero es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente cómo ellos organizan a veces como los análisis de los temas que tratan. Cuestiones como las TV novelas no existen ahí en Cuba, ¿no? Programas como, bueno, como los de Pati Chapoy, etcétera, no existen en Cuba, ¿no? Existen programas donde también tienen una diversidad también de programas generalmente de difusión, ¿no? De difusión cultural, de análisis político, ¿no? De análisis social. Pero difícilmente te vas a encontrar programas así como los de Pati Chapoy o los de Televisa generalmente, ¿no? TV novelas, ¿no? Entonces sí, en Cuba la vida es totalmente diferente, ¿no? Es muy, muy distinta, ¿no? Es muy raro que veas tú niños, por ejemplo, aquí en México es muy común que en las grandes urbes tú ves niños en la calle, ¿no? Indigentes, ¿no? O en las esquinas que ves personas que limpian parabrisas y cosas de ese tipo, ¿no? Allá en Cuba eso no existe. En Cuba tú nunca vas a ver ahí niños en la calle, niños que vivan en la calle o indigentes, ¿no? Sí, a veces vas tú ahí por la calle y la gente te pide dinero, ¿no? Te pide dólares, esto y lo otro. Pero no es porque sean indigentes, ¿no? Sino que ellos generalmente no tienen un dinero extra como para, pues bueno, para darse un gusto, ¿no? Allá los salarios, no sé, este dato que les voy a dar es viejo, es como del 2005, ¿no? En aquel entonces el salario era como de unos 120 pesos cubanos, como unos $4 mensuales. Pero bueno, pues el dinero los cubanos no lo necesitan, ¿no? No lo necesitan entre comillas, porque el dinero que ellos perciben nada más es como para gastos extras, porque ellos reciben una ración de comida, no pagan educación, escuela, no pagan luz, no pagan nada, ¿no? Y el salario que tienen nomás es como para gastos extras. Entonces por eso muchos decían, es que a los cubanos no los dejan salir, eso no es cierto. Más bien no pueden salir pues porque no tienen dinero, ¿verdad? Porque imagínense, para pagarse un viaje de Cuba a México, ¿cuántos años tienen que trabajar, no? Sí, para juntar, no sé,
pues no sé cuánto, en dólares cuánto cueste de Cuba a México, ¿no? Viajar en avión. Ahorita puede costar unos 8,000 pesos, que podrían ser que unos $400. Pues imagínense para que un cubano que gana 120 pesos cubanos, o sea, con $4 mensuales, te junte $400, pues ¿cuántos años necesitas trabajar, verdad? Pues bueno, es muy complicado, ¿no? Pero a ningún cubano se le prohíbe salir de Cuba, ¿no? O sea, quienes, por ejemplo, han salido de Cuba de manera ilegal, bueno, pues Cuba, como cualquier país, tiene reglas de migración, ¿no? O en México, ¿verdad? Tú no nada más te puedes salir así, ¿verdad? Tú tienes que salirte con una serie de documentos que te identifiquen como tal, ¿no? Y generalmente tú vas a una central camionera, a un aeropuerto, y pagas un boleto, ¿no? Y ese boleto, no sé, si tú quieres ir a Brasil, pues vas a un aeropuerto y bueno, tienes que identificarte, ¿no? Y decir, oh, soy fulanito de tal, aquí está mi dinero para el boleto, y te subes al avión, y generalmente ahí te van a pedir documentos, ¿no? Para que te identifiques. Si tú no tienes documentos, simple y sencillamente no puedes salir, ¿no? No puedes visitar Brasil si tú no tienes documentos. Si tú no muestras un pasaporte y tus credenciales que identifiquen tu identidad, que te acrediten como la persona que vienes ahí, no puedes viajar a Brasil, ¿no? Un cubano, pues imagínense, si un cubano quiere salir así también, se sube ahí una balsa para irse a Florida, así, pues lógicamente que eso es ilegal, ¿no? Pero no solamente es ilegal en Cuba, es ilegal en Estados Unidos, en México, en todos los países del mundo es ilegal que tú te salgas así, ¿no? En China, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay de países a países, ¿no? Generalmente los países han regularizado las salidas de sus ciudadanos de manera diferente. Pero en Cuba cualquier ciudadano cubano puede salir a donde quiera. Cosa diferente es que no tienen dinero ellos, ¿no? Uh-huh. En fin, o sea, esas cosas que les platico es un poquito como para ambientar el ambiente social, ¿no? Que se vive allí en Cuba, y de que, bueno, la muerte de Fidel Castro, pues bueno, simplemente es la muerte de una persona que ayudó mucho a organizar un sistema, ¿no? Un sistema que está vigente en Cuba, ¿no? Y a los cubanos no tan fácil los pueden convencer de que cambien su modo de organizarse, ¿no? Porque ellos tienen muchos criterios y ellos tienen una organización muy sólida que está prácticamente en todos los barrios de Cuba, en todos los pueblos. Sí, los famosos CDR son miles ahí en Cuba. No sé cuántos CDRs existen en Cuba, pero sí hay un dato ahí preciso, ¿no? De cuántos comités existen. Pero prácticamente en todos los barrios están, de todas las ciudades, de todos los pueblos. Sí, entonces es muy interesante cómo ellos han construido un sistema totalmente diferente. Y otro dato interesante, cuando viajé yo en el 2001, hubo personas que traían así cajas de penicilina, ¿no? Así, cajas grandes, ¿sí? Llenas de penicilina, que pagaban con un dólar. ¿Sí? $1 les salía así una cajonona. Porque personas de aquí de México que tienen familiares que necesitan la penicilina, pues ellos cuando iban a Cuba aprovechaban y traían mucha penicilina, ¿no? Porque aquí en México, pues tener enfermos que dependan de penicilina es carísimo, ¿no? Necesitas miles y miles de pesos. Y allá en Cuba, pues prácticamente te lo regalan, ¿no? Uh-huh. En Cuba es muy difícil que tú veas gente obesa. Ellos tienen un sistema de salud muy eficiente donde ellos practican lo que se conoce como la medicina preventiva. Entonces ellos previenen las enfermedades y sus regímenes dietéticos son regímenes muy bien estipulados, porque el cubano sabe de nutrición, ¿no? Y esto es una media nacional, o sea, todos los cubanos lo han incluido en su formación, ¿no? en su cultura alimentaria. Y un cubano difícilmente tiene sobrepeso o se enferma así de manera habitual, ¿no? Además, pues el sistema de salud que tiene es totalmente gratuito, universal, entonces pues no hay ningún problema, ¿no? con ellos, ¿no? O incluso los extranjeros, ¿no? Los extranjeros, tú vas ahí y pues te tratan, te metes en un hospital y
te tratan y pues, no te cobran nada, ¿no? O por ejemplo, ya existen lo que aquí en México son las boticas. Allá en Cuba existe una licenciatura que es licenciatura en farmacéutica, donde a los profesionales de la farmacéutica les enseñan a que ellos hacen medicamentos naturales y con química. Entonces ahí en las farmacias tú vas y compras jarabes de naranja, pues ahí en Cuba hay muchos cítricos, ¿no? Jarabes de aguacate y así distintos jarabes, ¿no? Si tú estás enfermo, por ejemplo, de una tos, el doctor te receta, no, pues, compra un jarabe de naranja, ¿no? Pues vas a la farmacia y compras un jarabe así, grandote, como en 3 centavos costaba, ¿no? 3 centavos de peso cubano. ¿Cuánto es eso? Pues, si hacemos las equivalencias a pesos mexicanos, es casi nada, ¿no? Y tú los adquieres, esos medicamentos así naturales, ¿verdad? Los jarabes, y pues los usas pues, en tus tratamientos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Las enfermedades allá pues casi no existen, ¿no? O decir que la gente se enferma así que de un dolor de cabeza o cosas así, pues bueno, en las farmacias, ahí mismo el farmacéutico está capacitado para recetarse como para ese tipo de padecimientos. Que los hospitales son casi de adorno, pero los hospitales son como para cuestiones como más serias, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una cultura muy, muy diferente, ¿no? Y los cubanos por todos lados tienen la salsa, ¿no? Son muy salseros ellos, ¿no? Bailan salsa por todos lados. Son un pueblo muy alegre, ¿no? Los cubanos. Uh-huh. En fin. Bueno, pues a mí me parece una muerte pues un poco anunciada por la edad de Fidel. Murió a los 90 años y viene, digamos así, quizá el fin de una época en cuanto a los líderes revolucionarios de esta parte del planeta y quizá del mundo, ¿no? La década de los 50 del siglo pasado representó una década de mucha ebullición y muchos movimientos revolucionarios, y que en América, pues en Cuba se gestó quizá la más simbólica de todas las revoluciones del continente. Fidel Castro, Raúl, su hermano, el Che Guevara y sobre todo, bueno, Camilo Cienfuegos son los 4 que más se conocen, que hubo más, incluso mujeres también, y pues que de México parten y llegan a hacer una revolución socialista a unos pocos kilómetros, unas 500 millas del imperio más grande que tenemos hoy después del romano, que es el de Estados Unidos. Y haber durado todo este tiempo, pues no es nada fácil. Sobre los datos que diste, aparte yo recuerdo que desde hace unos 5 o 6 años la misma UNESCO dice que en América Latina no hay ningún país con excelencia educativa excepto Cuba. Eso nos dice cuál es en datos fríos, como mencionaste, Carlos, pues cuál es la radiografía política, social de Cuba a comparación de las democracias, entrecomilladas, como la de Estados Unidos, que tiene un alto índice de pobreza o de gente marginada, en extrema pobreza en Estados Unidos, ¿no? Así, en extrema pobreza. ¿Y qué decir de la democracia? Pues en Francia e incluso en México, ¿no? Viene en muy mal momento la muerte de Fidel Castro porque por otro lado tenemos a un loco, un desquiciado, digan lo que digan, que es Donald Trump, que va a gobernar al mayor imperio, sobre todo militar, y pues tiene la figura de Fidel Castro una paternidad, le han llamado así diferentes políticos como Evo Morales o el mismo José Mújica, que América Latina se ha quedado fuera o más bien con la falta de la figura paterna de Fidel Castro y con toda esa sabiduría que tiene, todo como su momento en este siglo pasado y Entonces eso me preocupa. A nivel geopolítico, Cuba sigue siendo una
una isla muy importante, es la entrada a las Américas y está allí entre Estados Unidos, México, Centroamérica y la parte de Sudamérica. Entonces tiene una comunicación muy importante en muchos sentidos Cuba y esa situación la hace tener un sitio privilegiado y al mismo tiempo como con mucha observación y como con mucho conflicto. Entonces, yo les invito, pueblo, a que ustedes revisen por otras vías los ríos, mares de cubanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y de todo tipo que salieron a despedir a Fidel Castro, ¿no? ¿Cómo iba a ser eso obligado o cómo los iban a castigar si no iban? No había ninguna forma de que millones, quizá 2 millones de personas en toda la isla salieran a despedir y hubiera luto, así tal cual. Entonces, si este es un dictador, pues entonces, no sé, millones de personas en Cuba por muchas décadas han de haber estado como viviendo en el delirio o que no concuerdan los calificativos y más bien hay que pensar en quien lanza el calificativo para decirle a Fidel Castro dictador. Dictador sí fue Fulgencio Batista, que volvió, él fue un títere de Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, y el Che decía que cuando quitan a Fulgencio Batista, Cuba era el burdel de la gente rica de Miami o de la gente rica de Estados Unidos. Las mujeres eran prostitutas, casi no había escuela, la gente se moría de diarrea y obviamente los hombres eran dedicados pues solamente como el mesero cubano, el que toca música en Cuba, ¿no? Etcétera. El ron y los puros, el azúcar eran algo que no era propio del pueblo cubano. Entonces, Fulgencio Batista sí fue un dictador, él sí mataba a mansalva por cientos y por miles de personas. Y pues bueno, para terminar mi comentario, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, Flavio. Todo ese trabajo de 6 décadas está allí. Y esa es, digamos, como la parte más importante a la que yo también me sumo, que todas estas generaciones de un pueblo cubano y sobre todo la despedida que le dieron, va a hacer frente, va a hacer resistencia como lo ha sido a los embates del imperio y sobre todo con este desquiciado. Así que pues la gente de Univisión, la gente de Telemundo, la gran mayoría de CNN, Televisa y Televisión Azteca, no les va a pasar estas noticias, pueblo. Busquen ustedes o no, comparen la información que estamos dando acá. Sé que la gente resentida de Cuba es esa gente egoísta, es esa gente capitalista y explotadora. El Che Guevara decía, ¿cómo nos ha costado trabajo formar al hombre nuevo que planteaba Lenin? Porque está el egoísmo, está el querer pues tener mucho para ti y poco para los demás, no repartir. Ese es el socialismo, les explicaba el Che Guevara. Y el Che Guevara, él era el primero que vivió y murió de una manera sumamente modesta y sobria. Entonces el Che Guevara era mucho un ejemplo y a la par que con Fidel. Entonces, sobre esta situación, pues creo que estaba recordando, tú mencionaste a Pati Chaboy, yo recuerdo a Cristina Saralegui y esa gente cubana que habla pestes de Fidel Castro y de la isla, porque ellos mismos no pudieron cambiar y ser sujetos colectivos, hombres y mujeres de ese tipo, ¿no? Entonces, pues vean ustedes quién lo califica, ¿no? Y cuestionen eso. Sí, o artistas, por ejemplo, la talla de Celia Cruz, ¿no? O la misma hermana de Fidel Castro, ¿no? Sí. Exiliada, pero bueno, pues esa señora siempre ha sido ladrona, ¿no? Y la misma hermana de Fidel Castro, ¿no? Y ella, bueno, recuerden ustedes que cuando Fidel Castro estuvo aquí en México, que aquí en México se gestó la revolución, ¿verdad? Se planeó aquí, recibió apoyos ahí en la Ciudad de México de muchos intelectuales importantes de aquí de México. Y cuando él hace la revolución allá, su hermana inmediatamente se autoexilió, ¿no? Uh-huh. Ahí en Estados Unidos. Y cuando Fidel inició la reforma agraria en Cuba para repartir las tierras,
Fidel Castro era hijo de un terrateniente, ¿verdad? Sí. De un gran terrateniente ahí en Cuba, y las mismas tierras de su padre las repartió, o sea, y a su hermano no le pareció mucho eso, ¿no? Claro, o sea, era gente de estatus que se quería seguir manteniendo como esos, pues, logros. Privilegios, ¿no? ¿verdad? Son privilegios. Ese egoísmo de no ser como igualitario con los otros, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Oye, Esa Flavio, parte. y en Cuba, cuando tú fuiste, ¿qué piensan de los mexicanos? Ay, pues mira, esa pregunta es muy interesante, y de hecho, seguido te preguntan también cosas, ¿no? Los mismos cubanos, ¿no? De que ellos tienen una imagen muy diferente también de los mexicanos, ¿eh? O sea, positiva, ¿no? No, de las dos, o sea, Sí. generalmente, o sea, un mexicano que vaya, porque hay digamos, gente que va allá como extranjera a hacer lo mismo de los extranjeros, ¿no? A buscar prostitutas cubanas, ¿verdad? Porque sigue estando la prostitución ahí en Cuba, ¿eh? Y es los mismos cubanos lo reconocen, ¿sí? Es un problema que yo creo que en ningún régimen se va a poder como quitar tan sencillo eso, ¿verdad? Sí, pero ahí, Flavio, hay que matizar que es gente que quiere buscar un ingreso extra. Exactamente. Que está así como... Hay de ¿no? todo, Aníbal, hay de todo. O sea, también hay prostitutas que sí les gusta como ese oficio, ¿no? Y hay gente que sí lo hace por necesidad también, porque quiere tener dólares sobre todo. Sí, Porque eso allá en Cuba, tú como cubanos tienes $10, con esos $10 puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en el caso de los mexicanos que van allá a buscar prostitutas, hay muchos mexicanos que nomás van a eso. Van a tener sexo con prostitutas. O sea, eso es algo vergonzoso en la gente, ¿no? Y hay mexicanos que van a conocer, ¿no? Que y tienen como esa imagen también de esos dos tipos de mexicanos, ¿no? Los mexicanos inconscientes, los brutos que nomás van ahí a hacer desorden, pero otros mexicanos bueno, quieren conocer y quieren tener como ese contacto cultural y compartir cosas, ¿no? Y bueno, esas dos imágenes me parece que son las más comunes, y de los mexicanos que van con la intención de compartir y de convivir culturalmente, pues a ellos les gusta mucho esa imagen, ¿no? Que también somos muy alegres. A nivel mundial creo que casi todos, en todos lados nos perciben así, ¿no? Es que ahorita que hablabas de los niños que se saben la historia, y creo que también me atrevería a decir que quizás saben más de México, de la historia de México ellos que niños de aquí. Exactamente, sí. Sí, ellos conocen muy bien, sobre todo la Revolución Mexicana. Allá me encontré yo un cubano, Santos se llamaba, ¿no? Se llama, ojalá que no le haya pasado nada, ¿no? Yo creo que sí, muy sano él, ¿no? Sí, un fortachón. Santos, él me narraba que él era admirador de Emiliano Zapata, ¿no? Dice, no, es que Emiliano Zapata para nosotros aquí en Cuba y Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez y Emiliano Zapata son para nosotros como dos personajes así muy interesantes, porque ellos a todo el mundo le aportan, ¿no? Y ellos decían, los cubanos, que ellos se inspiraron mucho en Zapata para la cuestión de las tierras, ¿no? Decían, es que eso de las tierras y ellos entendían muy bien que si tú no regresas a la tierra, no puedes hacer que un país progrese, ¿no? Y allá por todo Cuba se siembra caña, se siembra aguacate, se siembran frijoles, se siembran arroz, cosas que ellos necesitan para vivir, ¿no? Uh-huh. Y ellos, Santos decía que cuando él participaba en los comités de la defensa de la revolución, que ellos muchas veces tuvieron reuniones donde discutían, donde leían los manifiestos de Emiliano Zapata, y los discutían, ¿no? Que esos manifiestos les ayudaban a ellos a organizarse y a entender que la tierra tiene que trabajarse y que la producción tiene que ser para todos. Así tal cual como Emiliano Zapata lo planteaba, ¿no? Y te narraban muy bien todos esos pasajes, ¿eh? Sí, cuando menos de lo general, así lo clave, y tienen ellos posturas muy críticas, ¿eh? Ellos, por ejemplo, yo con ellos pensé que cuando la Revolución Mexicana, los grandes de la Revolución Mexicana que aquí la iniciaron, la revolución a todos los asesinó. Uh-huh. A Madero, a Francisco Villa, a Ricardo Flores Magón, no se diga,
¿verdad? El Ricardo, intelectual, ¿verdad? Enrique Librado, Este, a Zapata también. a Zapata lo asesinaron y al más reaccionario de todos, que fue Carranza, también se lo echaron. Entonces, los grandes, Pascual Orozco, ¿verdad? También, a los grandes, a todos se los echaron. Y aquí la pregunta es, ¿quién se los echó? Nomás dicen, pues la Revolución Mexicana. Bueno, los cubanos saben mucho de eso, ¿eh? ¿Y quién es la Revolución Mexicana? Pues los gringos fueron los que orquestaron siempre los asesinatos. Y los mismos gringos que en un momento apoyaron a Carranza, después lo asesinaron, ¿verdad? Sí. No era la CIA no existía en aquella época, ¿no? Pero eran grupos, ¿verdad? Secretos, ¿verdad? Junto con los masones, que se aliaron con el poder gringo y a todos se los asesinaron. Y los cubanos saben mucho de eso, ¿eh? Sí. Y me abrieron mucho los ojos, y mira, lee esto, aquello, que... Y les hice caso y ándale que sí, todo salió cierto, ¿no? Bueno, vamos de menos esta parte, quizá diciendo que nuestra solidaridad para el pueblo cubano, nuestra solidaridad, Para Fidel, nuestra admiración para el pueblo cubano, para Fidel Castro. De la Bayamesa hubo una versión que decía, Fidel, ¿qué tiene? Que los yanquis no pueden con él, y no pudo, a pesar de 654 intentos de asesinato, no pudieron asesinar a Fidel Castro, y vivió de una manera que deja una Cuba digna y un gran ejemplo. Entonces, nuestra solidaridad para el pueblo cubano, y con los claroscuros de siempre de los personajes de la historia, ¿no? También Claro. invitar aquí a cualquier cubano que guste Sí, venir. sí. Nosotros no los vamos a correr como Fox, corrió a Fidel Castro, no lo vamos a correr. Graba si te vas. Graba si te vas. No, pero estoy hablando con la maestra Tere López para que venga próximamente, ¿no? Sí. Ella nos puede dar mucha referencia, o cualquier cubano. Pues entonces, rápidamente yo quisiera que comentáramos, Flavio, Carlos y Raúl. Ayer hubo un foro en la FIL, Feria Internacional Libro Pueblo, que llegó a su aniversario número 30 o 31, si mal no recuerdo ya. Y pues allí se hizo un foro sobre las desapariciones en Jalisco, y obviamente eso tuvo una arista con las desapariciones de 43 desaparecidos. En Ayotzinapa vino una mamá a platicarnos cómo estaba pasando ella, su caso personal, pero también allá en Monterrey. Y sobre esa situación, pues la verdad es que nos toca fuerte el corazón. Ahí están como dices tú, Flavio, lágrimas de rabia, pero al mismo tiempo de dolor de rabia. Y entonces, pues vamos comentando un poquito eso para entrar en tema. Ahí está el libro Pueblo que ahorita vamos a platicar. Ahí está Retratos Psicosociales. Ese es. Entonces, tú, Raúl, ¿cómo viste ayer el evento? ¿Cómo sientes esta cuestión de tanta desaparición en México? Bueno, yo creo que el foro tiene un antecedente en las marchas, ¿no? De lo de Ayotzinapa, porque esos colectivos por ahí se empezaron a hacer más visibles públicamente, no que surgieran, sino que al menos yo los identifico más desde entonces, en las marchas de los aniversarios, y que empieza a haber otras actividades, por ejemplo en el Parque Rojo, a abordar, ¿no? Los domingos que hay la vía, y las redes sociales, y ciertos comunicados o noticias, por ejemplo en relación a los peritajes por ahí que han surgido, y cuestiones que uno se va dando cuenta, pero por un carácter muy curioso de esta ciudad o de este estado, sobre todo de esta ciudad, es negar, ¿no? Negar que hay ese tipo de cuestiones, porque creo que sería muy complicado para la mayoría simplemente pensarlas. Lo que nos plantean en las anécdotas y en todas las implicaciones de la falta de atención de las autoridades, o quién se ha descubierto que comete estos crímenes, pues nos convoca a pensar demasiadas cosas, y la mayoría de la gente no tiene tiempo ni ganas, o no lo puede enfrentar. Entonces yo creo que este foro es como parte de estas visibilizaciones afortunadas, porque en la Feria del Libro, aunque estuvo un poco vacío,
a comparación del autor de Game of Thrones, ¿no? Creo que sigue habiendo ahí algo que habría que pensar, pero está bien el foro, creo que está bien que se haya televisado, que quede grabado, que se difunda. Sí, sí. La verdad es que es un foro importante y que para eso es. Sobre el delito, pues, de la desaparición, yo la verdad es que pienso a veces de manera un poco apocalíptica, porque creo que hay cosas ya fuera de control, que ya no competen a la ley. Entonces hay zonas del país donde eso se ha tenido que atacar por las mismas vías, ¿no? De la violencia organizada, pero no institucional. Y eso me lleva a veces a pensar como en escenarios todavía más horribles. Y por otro lado, esta negación, ¿no? Esta indiferencia es muy desesperante porque el mismo foro estaba algo vacío, es la misma gente que yo veo en la marcha, es como los mismos colectivos y sus conocidos. Eso me preocupa mucho porque no hay una renovación de esos colectivos. O sea, hay personas ya de cierta edad y luego, pues no sé, son sus hijos, son sus alumnos, pero nada más. Yo no veo un cambio, pues, como de que los mensajes lleguen a donde deben llegar. Había por ahí una mamá que decía, ¿ustedes creen que no les va a pasar? La que se paró a hablar también de su hijo. Ujú. Y creo que ahí hay un problema con la difusión de la prevención y de la acción social, porque es una cuestión como psicológica de negar o de sentir que eso le ocurre solamente a ciertas personas que no tienen que ver conmigo. Y ahí yo veo como estas dos vertientes preocupantes, el descontrol de lo que es el delito, todo lo que implica, y la indiferencia y la negación de un amplio sector, pues, y ocurren en el mismo lugar. Eso es lo más alarmante, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Creo que el asistir, el escuchar, el tomarse su tiempo, que no cuesta nada, pues sí impacta. A mí me ha ayudado, pues, como a estar más cerca de estas familias, como decía Darwin, periodista, ¿no? Que no solamente lo hacen por su desaparecido, sino por aquellos que no hemos desaparecido y Sí. por los demás. Entonces, si entendemos eso, empieza a cambiar la situación. La cuestión es que duramos al menos un sexenio, en donde México se militarizó, se armó hasta los dientes, y bueno, eso está usado en contra precisamente de la movilización social. Entonces son como un avance de lo que va en contra de la sociedad que no hemos advertido, apenas estamos advirtiendo. Eso es lo que a mí me parece preocupante, pues, ¿no? Del fenómeno. Y es un poco lo que hablaban ahí. Y bueno, pues ese foro fue en el último día de la Feria del Libro, y pues había muchísima gente en la feria, pero en el foro no tanto. Entonces eso habla de esto que estoy diciendo. Sí, ayer se daban datos, Pueblo, Carlos, Arturo, Raúl, siete desapariciones, o al menos diarias en Jalisco. 7 denuncias de desapariciones diarias en Jalisco. En Jalisco hay, en los datos oficiales, 3.803 casos de desapariciones. Estamos en segundo lugar. Es algo bárbaro, terrible, espantoso, sobre lo que ya se venía dando a nivel nacional. Y Darwin Quintero, este periodista independiente, Darwin Franco, decía que se cumplieron 10 años de cuando Felipe Calderón, aquel expresidente borracho, y que su esposa quiere ser la candidata del PAN, él, como ganó por el 0.5%, haya sido como haya sido, es decir, se robó la presidencia, pues llega a desatar una guerra contra el narco. Y entonces estas cifras que daban ayer, aparte de ser cifras terribles, creo que quienes estuvimos presentes, nos toca el corazón fuerte, y es difícil no conmoverse, no llorar por los testimonios dolorosos de la gente que está allí, que estuvo allí.
esa parte hace que dejes a un lado las cifras o que a las cifras las humanices. A las cifras les pongas historia, nombre, cara, apellido. Estuvieron ayer los familiares de esta chica María Fernández Peitia Amador. Algo difícil, y creo que por esa parte un tanto confronta a la gente, le rehuye al tema de las desapariciones, secuestros, etcétera, porque quizá es una burbuja de la negación de vivir la vida bonita hasta que me pase. Pero la cuestión es que nos está llegando hasta el cuello esta situación tan trágica, y bueno, creo que ya estaremos cerca de 180,000 muertes en México por esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, y yo escuché muy bien a la señora que es la que estaba usando la voz a nombre del colectivo Por Amor a ellos, a ellas, que decía, nos convocaba a cuidarnos mucho más. Ahora, la cuestión está en ver cómo nos tenemos que cuidar, porque esa parte hay un vacío de qué significa cuidarme. Sí sé que me tengo que cuidar, padre o madre, quizá hay algunos jóvenes, pero eso qué implicaciones tiene si yo voy al trabajo, si voy a la escuela, si voy a salir, si las redes sociales, si mi teléfono, si camino. Hay muchas cosas que están allí, y creo que es un vacío que necesita de verse y multiplicarse. ¿Cómo cuidarnos? No nada más yo personalmente, sino como colectivamente, que ese también es uno de los grandes retos. Entonces, no sé, ¿quieren comentar algo, Carlos, Flavio, de esto? Bueno, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero creo que no es muy diferente a cosas o a temas que hemos manejado aquí. Es un problema que quizás se da mucho en México, pero no hay que olvidar que también América Latina está muy golpeada también por desapariciones, muertes, inclusive podemos decir que en Europa, muchas partes del mundo, aunque lo veamos muy aislado, pero es una, no quisiera llamarlo así, pero es una tendencia que se da muy comúnmente o que ya es un tópico muy regular, las desapariciones de personas, no saben dónde están, qué les pasó. Y pues bueno, sea cual sea el móvil, porque puede haber muchas especulaciones, que puede ser un móvil, no sé, primeramente por venganza, en las mujeres inclusive podemos hacer diferenciación, por qué desaparecen hombres y por qué desaparecen mujeres. Porque una amiga trabajando en la fiscalía, ya me comentaba, trabaja aquí en esta parte. Cuando una mujer aquí en Jalisco se le da el reporte de que está extraviada, desaparecida, por lo regular casi el 90% de los casos a ella la encuentran 3 días después, pero porque fue con el novio, porque se quedó acá, porque se salió de su se casa. salió de su casa, se fue con el Kevin, con el Brian, con quien ustedes quieran, y se fue y pues no dijo a dónde iba. Dijo, aquí la gran diferencia es que tú sabes que cuando hay un reporte de un hombre desaparecido, pasa a la inversa. Más del 90% de las ocasiones no lo vas a encontrar y ya no lo encontraste. Y creo que hay que ser bien me gustaría enfocar mucho en esto que les comento. Hay que diferenciar los motivos, los móviles y el tipo de población que está desapareciendo, porque claro, el tipo de población por lo regular es más joven y los jóvenes son los que recurren más a este tipo de desapariciones. Sí, buen punto, buen dato, es cierto. Flavio, comentario para cerrar pues breve. También lo que llamó la atención del foro ayer, que las personas de Nuevo León, ¿no? También ellas pues vienen a recordarnos que allá también pasa, ¿no? Y bueno, ellos también como decían, bueno, pues es que nos desaparecen y ahora nosotros qué podemos hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? No tenemos así como muy claro nuestro futuro. Y bueno, pues y lo más triste es que, a excepción de las personas que los apoyamos moralmente, ellos saben que no pueden contar con ninguna institución del gobierno, ¿no? O sea, eso es lo más desesperante, uh-huh. Pero también creo que es como lo mejor que nos puede pasar a los ciudadanos, para que de una vez y para siempre ya mandemos a la goma a todos los gobiernos, ¿no? De todos los niveles, de todo el mundo y de todos los planetas, ¿no? Porque ellos están ahí más bien para someter a los gobernados y no para gobernar para nosotros, ¿verdad?
Entonces sí, creo yo que, que las personas de allá del norte del país, pues tienen un discurso también muy, muy semejante a los familiares de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Así, con muy parecido, aunque las circunstancias son un tanto diferentes, ¿verdad? Pero en esencia, de fondo, el asunto viene siendo casi el mismo, pues, ¿no? Entonces, en síntesis, creo yo que sí les queda claro a ellos y a todos los que somos simpatizantes de ellos, que los gobiernos no sirven para nada, más que para aliarse con los poderosos de todos tipos, para ellos seguir haciendo sus negocios y para que los perjudicados por los problemas, pues sigamos ahí amolados, o sea, sigamos en las posilgas y en las circunstancias en las que estamos. Sí, terrible realidad, pueblo. Esta parte hay que tomarla muy, muy en serio. Digo, si no se habían tomado en serio, pues hoy por hoy más. Tuve la oportunidad de platicar mientras llevé a la central al abogado de los padres de la Comisión de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, y Vidulfo platicaba un poco sobre esta cuestión de cómo están viviendo los padres y madres esta tragedia. Y nuevamente, para terminar, no extenderme mucho, es dos cosas: no dejarlos solos, no dejarlas solas, pueblo. Siguen diciendo padres y madres que la gente que hemos estado solidarizándonos, aún a pesar de que ya son 2 años, es esa parte del recibimiento, de que saben que estamos haciendo alguna cosita en algún lugar. Por ejemplo, les comenté que allí en UTEC plantamos 2 parotas que nos dieron y para cuando se cumplió el 2º aniversario. Y entonces, le voy a decir eso a los padres y madres para que sepan, para que les infundan fuerza. Entonces, esa parte es muy importante, no dejarlos solos, no abandonarlos. Y la segunda parte es, sí, acá abajo tenemos que protegernos. Luego critican a las autodefensas y a las policías comunitarias, pero carajo, ¿qué puerta nos dejan, ¿no? ¿Dónde hay justicia? ¿Dónde no hay impunidad para uno poner su denuncia y que aparezca nuestro ser querido? Entonces, pues también, esa parte me parece que es como muy importante, ¿no? Sí, pues acá en las ciudades vamos a empezar a hacer lo mismo, ¿no? A armarnos, pero para defendernos de la misma policía, ¿no? Sí. Que ya nos ven con el pelo largo y ya nos andan ahí. Como el otro día me agarraron ahí los policías y yo les dije, no, si me agarraste o me detienes o me dejas ir. Yo no te voy a decir nada. ¿Que a dónde vas? Y eso, no. Si me agarras o me detienes o déjame ir. Y si el policía se quedó así y pues me dejó ir, ¿no? Yo le dije, o deténme o déjame ir. No me detuvo. Dije, bueno, tuve suerte, ¿no? Pero pues sí, aquí también vamos a empezar ya a armar policías barriales, ¿verdad? Ándale. Algo así, ¿no? Y aquí no entras, remember Cherán. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos las noticias, que nada más fueron 2, pero bastante sustanciosos, pueblo. Ténganos un poco de paciencia. Bueno, está la otra noticia, que ganó el América. Ganó el América en tiempos de Televisa, de la telecracia. Qué raro.